Él la veía todos los días desde lejos, arrodillada a la orilla del río, con las manos enrojecidas por el agua helada, golpeando la ropa contra las piedras con una fuerza que parecía venir de un lugar más profundo que sus músculos. Ella nunca levantaba la vista cuando él pasaba a caballo con su hija, nunca pedía nada, nunca sonreía, solo trabajaba con esa concentración absoluta de quien aprendió a sobrevivir en silencio. Durante meses, él pensó que era solo una lavandera más, entre tantas otras, hasta el día en que su hija se perdió en el mercado del pueblo y la encontró en brazos de aquella mujer, que la consolaba con una ternura que él no había visto desde que su esposa había muerto. En ese momento, algo cambió, porque aquella mujer que creció escuchando que nunca sería nadie, tenía algo que nadie más veía, y ese hombre estaba a punto de verlo. Si crees que nadie tiene derecho a decidir el valor de otra persona, suscríbete aquí al canal. Esta historia te demostrará que a veces basta una sola mirada honesta para cambiarlo todo. A finales del siglo XIX, en las regiones más apartadas de México, historias como esta eran cosa de todos los días. Leticia había llegado al pueblo de San Jerónimo de las Piedras a mitad del invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y el río bajaba helado de la sierra. Apareció una mañana de neblina, cargando una maleta de cuero café, y le preguntó a la dueña de la tienda de abarrotes si había trabajo. La mujer la miró de arriba abajo. Se fijó en el vestido limpio pero remendado, en su postura cansada, en los ojos que no pedían favores. Le dijo que las lavanderas trabajaban en el río todas las mañanas, que si quería podía ir para allá y ofrecer sus servicios. No pagaban mucho, pero era un trabajo honrado. Leticia le dio las gracias y se fue directo al río, sin siquiera buscar primero dónde dormir. Las otras lavanderas la vieron con extrañeza cuando apareció. Una mujer sola siempre levantaba sospechas, más aún cuando no explicaba de dónde venía ni por qué estaba allí. Pero Leticia no le dio plática a nadie. Escogió una piedra un poco alejada del grupo, se arrodilló en la orilla y comenzó a trabajar. Sus manos se movían rápido, sus movimientos eran precisos. Sabía exactamente cuánto jabón usar y cuántos golpes eran necesarios para quitar la mugre sin rasgar la tela. Las otras mujeres intentaron sacarle conversación algunas veces. Le preguntaron si tenía familia, si venía de lejos, si se iba a quedar mucho tiempo. Leticia respondía con monosílabos educados que no daban pie a más preguntas. Después de unas semanas, se dieron por vencidas y la dejaron en paz. Así vivió Leticia durante 4 meses. Se despertaba antes que el sol, iba al río, trabajaba hasta media tarde, recogía su paga, unas cuantas monedas de cobre, a veces un trozo de pan o un poco de carne seca, y volvía al cuartito que rentaba en la parte de atrás de la casa de una viuda. El cuarto solo tenía una cama angosta, un baúl viejo y una ventana pequeña que daba al patio. No era mucho, pero era suyo. Por la noche, después de comer algo sencillo, Leticia sacaba de la maleta los pedazos de papel que guardaba. Hojas de almanaque, páginas rotas de periódico, una vez hasta parte de un libro que alguien había tirado. Leía a la luz de una vela hasta que los ojos le ardían de cansancio. La lectura era su secreto, su compañía silenciosa, lo único que la hacía sentir que existía más allá del trabajo y la soledad. Había aprendido sola de niña, juntando letras en pedazos de papel viejo, y nunca había parado. Leer era entender un mundo que no la quería. Era viajar a lugares donde nadie sabía que era hija ilegítima, criada por una abuela que la despreciaba. Pero Leticia nunca le contaba eso a nadie. Sabía que una mujer pobre que sabía leer era vista como algo raro, como alguien con pretensiones por encima de su condición. Mejor guardar ese secreto bien guardado.
Ernesto vivía en un rancho a media legua del pueblo, en una casa de madera rodeada de pastizales, donde criaba ganado y algunos caballos. Tenía 40 años, hombros anchos de quien ha cargado peso desde joven, manos callosas que sabían reparar cercas, herrar caballos y arar la tierra. Su rostro, curtido por el sol, tenía arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada aún era firme y directa. Vivía solo con su hija Juana, una niña de 11 años de cabello castaño y ojos curiosos que tenía la costumbre de hacer 1000 preguntas sobre todo. La madre de la niña, Catalina, había muerto 4 años antes de fiebre tifoidea, y Ernesto todavía cargaba ese dolor callado que cargan los hombres de campo, sin llorar, sin hablar, solo trabajando más duro para no pensar. Cada semana, Ernesto llevaba a Juana al pueblo. La niña asistía a una escuelita improvisada en la casa del padre, donde aprendía las primeras letras junto con otros 8 niños. Al final de la tarde, la recogía y volvían juntos al rancho. Era durante esos trayectos que Ernesto veía a la lavandera del río. Siempre estaba en el mismo lugar, un poco apartada de las otras, encorvada sobre las piedras, las manos rojas moviéndose en el agua. Él nunca le prestó mucha atención, era solo parte del paisaje del pueblo, una trabajadora más entre tantas. Pero Juana sí se había fijado. La niña tenía esa forma infantil de observar las cosas que los adultos no ven, de hacer preguntas que nadie más hacía. Un día, mientras volvían a casa, le preguntó a su papá por qué esa mujer del río siempre trabajaba sola. ¿Por qué nunca platicaba con las otras? ¿Por qué parecía tan triste? Ernesto respondió que no sabía, que cada quien tenía sus motivos, que no era asunto de ellos. Pero la pregunta de su hija se le quedó resonando en la cabeza. Empezó a fijarse más. Se dio cuenta de que la mujer era joven, quizá de 20 y tantos años, que tenía una postura erguida a pesar del trabajo pesado, que su vestido siempre estaba limpio, aunque fuera viejo. El mercado se ponía una vez al mes en la plaza principal del pueblo. Era día de movimiento, de puestos llenos de frutas, telas, herramientas, animales en venta. La gente venía de ranchos lejanos, se encontraba con conocidos, hacía negocios, intercambiaba noticias. Ernesto aprovechaba para vender algún animal, comprar provisiones y las herramientas que necesitaba. A Juana le encantaba el mercado. Se la pasaba corriendo entre los puestos, mirando todo con ese asombro de niña, pidiéndole a su papá que le comprara un dulce, un listón para el pelo, un juguete de madera. Ernesto siempre cedía, feliz de ver a su hija sonreír. Fue en uno de esos mercados, en un día caluroso y concurrido de octubre, que todo cambió. Ernesto estaba negociando la venta de 3 novillos con un comprador de otro pueblo cuando se dio cuenta de que Juana ya no estaba a su lado. Miró a su alrededor. No vio a la niña. La llamó por su nombre. Nada. Le pidió permiso al comprador y comenzó a caminar entre los puestos, buscándola, con el corazón empezando a oprimírsele. La plaza estaba a reventar, había demasiada gente. La niña era pequeña y podía perderse fácilmente entre la multitud. La llamó más fuerte, les preguntó a algunos conocidos si la habían visto. Nadie sabía. El miedo comenzó a subírsele por la garganta. Juana era todo lo que tenía, lo único bueno que le quedó después de que Catalina murió. No podía perderla. Empezó a buscar con más desesperación, entrando y saliendo de los puestos, mirando en cada rincón, preguntándole a todo el mundo. Otros hombres se dieron cuenta y comenzaron a ayudar en la búsqueda. Pasó media hora y nada. Ernesto ya estaba empezando a imaginar lo peor. Se la podían haber llevado, podía haberse lastimado, podía haber salido de la plaza y haberse perdido en las calles. Fue entonces cuando escuchó a alguien gritar que la habían encontrado. Ernesto corrió en dirección a la voz
y vio un grupo de gente reunida cerca de uno de los puestos. En el centro del grupo estaba Juana, sentada en un banquito, con la cara todavía mojada por las lágrimas. Y a su lado, agachada para estar a la altura de la niña, estaba la lavandera del río. Leticia sostenía las manitas de Juana entre las suyas, hablándole en voz baja, limpiándole la cara a la niña con un paño húmedo. La niña estaba más tranquila ahora, todavía sorbiendo por la nariz, pero ya no lloraba desesperada. Ernesto atravesó el grupo de gente y se arrodilló frente a su hija. La atrajo hacia él en un abrazo apretado, sintiendo el cuerpecito temblar. Cuando finalmente soltó a Juana, miró a la mujer que estaba a su lado. Leticia se había levantado y dado un paso atrás, dejando espacio para el padre y la hija. Ernesto vio su rostro por primera vez de cerca. Era bonita de una manera sencilla y cansada. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha vivido más de lo que debería para su edad. La boca estaba cerrada en una línea seria. Él le preguntó qué había pasado. Leticia explicó con voz baja que había encontrado a la niña llorando cerca del puesto de telas, que estaba asustada porque no encontraba a su papá, que la había llevado a un lugar más tranquilo y se había quedado con ella hasta que alguien apareciera. Ernesto le agradeció con una sinceridad que iba más allá de las palabras educadas que se dicen en esas situaciones. Dijo que no sabía cómo pagarle, que le había salvado a su hija, que le debía mucho. Leticia negó con la cabeza, diciendo que no le debía nada, que cualquiera habría hecho lo mismo, que la niña estaba bien, y eso era lo que importaba. Pero Ernesto insistió, dijo que al menos quería pagarle algo por el tiempo que había perdido, que él sabía que las lavanderas ganaban por día de trabajo, y ella había dejado el río para cuidar de Juana. Leticia se negó con firmeza. Dijo que no quería un pago por hacer lo correcto. Juana, que había dejado de llorar por completo, jaló la manga del vestido de Leticia y le dijo gracias, con esa voz dulce de niña agradecida. Leticia miró a la niña, y por primera vez una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Le dijo a Juana que tuviera cuidado para no perderse de nuevo, que el mercado era un lugar grande y confuso. La niña prometió que se quedaría siempre cerca de su papá. Ernesto tomó la mano de Juana, y ya se iba, cuando su hija dijo que quería invitar a la señorita a tomar un agua fresca en el puesto de doña Benita. Ernesto dudó, pero algo en la forma en que Leticia había cuidado de su hija hizo que aceptara. Fueron los tres hasta el puesto de aguas. Ernesto pidió 3 vasos de jugo de caña y se quedaron allí parados, un poco incómodos, porque no era común que un ranchero tomara algo con una lavandera enfrente de todo el mundo. La gente los miraba, algunos con curiosidad, otros con ese juicio silencioso que cultivan los pueblos pequeños. Pero a Ernesto no le importó. Le debía a esta mujer más que un agua fresca, le debía a su hija de vuelta. Juana comenzó a platicar con Leticia, haciéndole preguntas con esa naturalidad infantil que ignora las barreras sociales. Le preguntó su nombre, si tenía hijos, si vivía sola, si le gustaba trabajar en el río. Leticia respondía con moderación, siempre educada, pero sin dar mucha información. Dijo su nombre, dijo que no tenía hijos, que vivía en un cuartito rentado, que el trabajo era duro, pero honrado. Ernesto se dio cuenta de que ella escogía las palabras con cuidado, que había una inteligencia afilada detrás de esa sencillez. También notó que no hablaba como las otras lavanderas, no cometía errores de gramática, no tenía ese acento arrastrado de quien nunca fue a la escuela. Hablaba correctamente, con claridad, con una dicción que parecía de alguien que había estudiado. Eso lo intrigó. Terminaron el agua y Leticia dio las gracias. Dijo que necesitaba volver al río porque todavía tenía trabajo que terminar. Ernesto le agradeció de nuevo. Juana le dio un abrazo antes de irse.
Leticia se quedó allí parada un momento, viendo al padre y la hija alejarse por la plaza, y sintió algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que no recibía un abrazo, tanto tiempo que no sentía que había hecho una diferencia en la vida de alguien, tanto tiempo que era invisible. Aquella niña de ojos brillantes la había abrazado como si fuera importante, y su padre la había mirado, no con desprecio o indiferencia, sino con gratitud verdadera. Leticia no supo qué hacer con esos sentimientos, así que hizo lo que siempre hacía. Los guardó muy adentro y volvió al trabajo. Pero para Ernesto, aquel encuentro no había terminado. Se quedó pensando en la mujer del río durante los días siguientes. Empezó a fijarse en ella de forma diferente cuando pasaba por el pueblo. Veía cómo trabajaba con dedicación, cómo mantenía una distancia respetuosa de las otras lavanderas, cómo nunca se quejaba, incluso con las manos rojas y agrietadas por el frío. Veía también algo más, una soledad profunda que él reconocía porque él mismo cargaba una igual. Desde que Catalina murió, Ernesto había vivido en una especie de vacío funcional. Se despertaba, trabajaba, cuidaba de Juana, dormía y volvía a empezar al día siguiente. No había alegría verdadera, no había expectativas, solo el cumplimiento de obligaciones. Era como si una parte de él hubiera sido enterrada junto con su esposa. Juana no paraba de hablar de Leticia. Decía que había sido muy amable, que tenía una voz bonita cuando hablaba, que tenía manos suaves, aunque fueran manos de trabajo, que le gustaría verla de nuevo. Ernesto la escuchaba y asentía, pero no hacía nada al respecto. No era apropiado que un ranchero buscara a una lavandera sin un motivo claro. La gente hablaría, inventaría historias, y él no quería exponerse ni a sí mismo ni a aquella mujer a los chismes. Así que simplemente continuó con su rutina, llevando a Juana al pueblo, viendo a Leticia de lejos y volviendo a casa. Fue 2 semanas después, un sábado por la mañana, que el azar los juntó de nuevo. Ernesto había ido al pueblo a buscar un remedio que el boticario le había encargado, un tónico para Juana, que andaba algo débil. Dejó el caballo amarrado cerca de la plaza y fue a pie hasta la botica. En el camino, pasó por la pared lateral de la iglesia, donde alguien había pegado algunos avisos. Había un cartel sobre la fiesta del santo patrón, que sería en diciembre, otro sobre la venta de una propiedad, y un tercero sobre clases particulares que el maestro del pueblo estaba ofreciendo. Ernesto se detuvo a leer el último aviso cuando se dio cuenta de que había alguien a su lado, también leyendo. Era Leticia. Estaba parada frente al cartel de las clases particulares, la cabeza ligeramente inclinada, los labios moviéndose en silencio mientras leía cada palabra. Ernesto la observó por un momento sorprendido. No era común ver a una mujer pobre leyendo, y mucho menos con esa concentración y claridad. La mayoría de las lavanderas eran analfabetas, e incluso las que sabían firmar su nombre rara vez podían leer un texto completo. Pero Leticia definitivamente estaba leyendo, no solo mirando las letras sin entender. Ernesto carraspeó ligeramente para no asustarla. Leticia volteó la cabeza, vio quién era e inmediatamente bajó la vista, como si la hubieran sorprendido haciendo algo malo. Ernesto le preguntó si estaba interesada en las clases. Leticia dudó, luego negó con la cabeza. Dijo que solo estaba mirando, pero algo en su voz, una cierta vacilación, hizo que Ernesto insistiera. Le preguntó si sabía leer. Leticia se quedó en silencio por un largo momento, claramente decidiendo si debía mentir o no. Finalmente, con la voz aún más baja, admitió que sí, que había aprendido sola cuando era niña, que le gustaba leer, pero que no se lo contaba a nadie, porque la gente lo consideraba extraño. Ernesto sintió que algo se movía dentro de él, una mezcla de sorpresa, admiración y curiosidad. Le preguntó qué le gustaba leer.
Leticia se relajó un poco al darse cuenta de que él no la estaba juzgando, solo preguntando con interés genuino. Dijo que leía cualquier cosa que pudiera encontrar: pedazos de periódico, hojas de almanaque, páginas sueltas de libros que la gente tiraba. Dijo que su sueño era tener algún día un libro entero solo para ella, poder leerlo de principio a fin, sin que le faltaran pedazos. Habló con una pasión contenida que Ernesto nunca había visto en ella. Sus ojos brillaron por un momento, y él vio allí no solo a una lavandera cansada, sino a una mujer inteligente y llena de vida, que estaba escondida bajo capas de protección y silencio. Ernesto se quedó allí parado, mirándola, y por primera vez desde que Catalina murió, sintió algo que no era solo vacío. Sintió curiosidad, interés, ganas de conocer más sobre esa persona. Le dijo que tenía algunos libros en casa, cosas que Catalina solía leer antes de morir, que estaban guardados en una caja porque no podía deshacerse de ellos, pero tampoco podía mirarlos. Le dijo que si Leticia quería, podía pedirle prestado alguno. Leticia lo miró con una expresión de incredulidad absoluta, como si le hubiera ofrecido algo imposible. Le preguntó si hablaba en serio. Ernesto lo confirmó. Dijo que los libros solo estaban acumulando polvo, que sería mejor que alguien los leyera a que se quedaran olvidados. Leticia todavía dudaba, claramente luchando entre el enorme deseo de aceptar y el miedo de estar cruzando alguna línea invisible que no debía cruzar. Ernesto se dio cuenta de su lucha interna y le dijo que no había ningún compromiso, que podía pensarlo, y si quería, podía pasar por el rancho cualquier día para escoger un libro, que él dejaba el portón siempre abierto durante el día. Leticia le agradeció con una voz tan baja que apenas la escuchó y luego se alejó rápidamente, como si tuviera miedo de que él cambiara de opinión. Ernesto se quedó parado allí, viéndola alejarse, y sintió que algo había cambiado. No sabía todavía qué era, no sabía a dónde lo llevaría, pero por primera vez en 4 años sintió que había algo más allá de la rutina vacía. Había una mujer intrigante que leía libros en secreto, que cuidaba de niños perdidos con ternura, que trabajaba duro sin quejarse y que tenía en los ojos una profundidad que él quería entender. Volvió a casa con el remedio en la mano y Juana parloteando a su lado, pero su cabeza estaba en otro lugar, pensando en esa breve conversación frente a la iglesia, pensando en la forma en que los ojos de ella habían brillado cuando habló de libros, pensando que tal vez, solo tal vez, no necesitaba seguir viviendo en ese vacío para siempre. Leticia pasó 3 días enteros pensando en esa invitación. 3 días lavando ropa en el río con las manos en automático, mientras su cabeza estaba lejos, imaginando cómo sería entrar en ese rancho, ver esos libros, tocar las páginas enteras y completas. Por la noche, acostada en la cama angosta de su cuartito, miraba el techo de madera y peleaba consigo misma. Una parte de ella le decía que era una locura, que un hombre rico no le ofrecía nada gratis a una mujer pobre, que siempre había segundas intenciones, que debía mantenerse alejada. Otra parte, esa que había pasado toda la vida con hambre de palabras escritas, le suplicaba que fuera, que aceptara esa oportunidad única de tener en sus manos un libro entero, aunque fuera por poco tiempo. Al 4.º día, un jueves de sol fuerte, Leticia se armó de valor. Terminó su trabajo más temprano, se lavó la cara y las manos con especial cuidado. Se cambió el vestido de trabajo por el otro que tenía, el azul grisáceo, que estaba menos descolorido. Se recogió el cabello en un chongo bajo y comenzó a caminar hacia el rancho. El camino era de terracería, bordeado por cercas de madera, donde el ganado pastaba tranquilo. La casa apareció después de una curva, una construcción sencilla de madera, con un porche amplio y techo de 2 aguas. Había flores plantadas alrededor,
margaritas y geranios que alguien cuidaba con atención. En el patio, unas gallinas picoteaban sueltas y un perro viejo dormía a la sombra de un árbol. Leticia se detuvo en el portón, con el corazón latiéndole rápido, todavía dudando si debía entrar o regresar. Fue entonces cuando Juana apareció corriendo por un lado de la casa, con el cabello suelto volando tras ella y una sonrisa enorme en el rostro. La niña gritó el nombre de Leticia con esa alegría espontánea de la infancia y corrió hasta el portón, abriéndolo ella misma. Dijo que su papá le había comentado que tal vez Leticia vendría a buscar un libro, que la estaba esperando, que quería mostrarle el cuarto donde estaban guardados los libros. Tomó la mano de Leticia con confianza y la jaló hacia adentro como si fueran viejas amigas. Ernesto apareció en el porche, limpiándose las manos en un trapo. Acababa de llegar del pastizal. Su camisa todavía tenía marcas de sudor y polvo. Cuando vio a Leticia, algo en su rostro se iluminó. No era una sonrisa exactamente, era más bien una relajación de sus facciones, como si estuviera aliviado de que hubiera venido. Le dijo que era bienvenida, que Juana no había parado de hablar de ella desde el día del mercado, que los libros estaban en el cuarto que había sido de Catalina y que podía escoger el que quisiera. Su voz era firme pero amable, sin esa autoridad dura que los hombres de rancho solían tener al hablar con los empleados. Juana llevó a Leticia adentro de la casa. La sala era sencilla pero ordenada, con muebles de madera oscura, cortinas de manta floreada en las ventanas y una mesa grande donde todavía había platos del almuerzo. Todo estaba limpio, pero se sentía esa atmósfera de una casa donde faltaba la presencia femenina. Los pequeños detalles que hacían la diferencia, los arreglos, el cuidado, la delicadeza. Pasaron por la cocina, donde ollas de hierro colgaban de ganchos en el techo, y llegaron a un pasillo corto que llevaba a los cuartos. Juana abrió la puerta del último cuarto a la derecha y entró, jalando a Leticia de la mano. El cuarto se había conservado exactamente como estaba. La cama estaba hecha con una colcha de retazos. Había un baúl a los pies, una cómoda con espejo, una mecedora cerca de la ventana. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo que demostraba que nadie entraba allí con frecuencia. Pero lo que hizo que el corazón de Leticia se acelerara fue el pequeño librero de madera recargado en la pared lateral. Tenía 3 repisas y en cada una había libros. No eran muchos, tal vez 15 o 20 volúmenes, pero para Leticia parecía una biblioteca entera. Se acercó despacio, casi con reverencia, y pasó los dedos por los lomos gastados. Había novelas francesas traducidas, un libro de poemas de un autor mexicano que no conocía, un tomo grueso sobre historia natural, algunos libros de recetas y medicina casera, y hasta una Biblia con cubierta de cuero. Leticia sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Eran libros de verdad, completos, con todas las páginas, no pedazos rotos u hojas sueltas. Juana observaba el rostro de Leticia con curiosidad y le preguntó si le gustaba leer historias. Leticia asintió, con la voz atorada en la garganta. Ernesto apareció en la puerta del cuarto, apoyado en el marco, observando en silencio. Había algo en la forma en que esa mujer miraba los libros que lo conmovía profundamente. Era pura hambre, pura necesidad, como si esas páginas fueran agua y ella hubiera estado sedienta por años. Ernesto le dijo que podía llevarse cuantos quisiera, que no necesitaba devolverlos con prisa, que los libros estaban allí sin usarse. Leticia se volteó hacia él con los ojos brillantes y dijo que los cuidaría con mucho cariño, que no los maltrataría ni los ensuciaría, que los devolvería exactamente como los había encontrado. Su voz temblaba de emoción contenida. Él le dijo que confiaba en ella. Eran palabras simples, pero cargaban un peso enorme. La confianza no era algo que Leticia recibiera con frecuencia. Escogió un libro
Una novela sobre una joven que vivía en el campo francés y soñaba con otra vida. La portada estaba descolorida, pero el título aún era legible. Sostuvo el volumen contra su pecho, como si fuera un tesoro. Juana insistió en que Leticia se quedara a tomar un café. Ernesto estuvo de acuerdo. Dijo que había un pan de elote que una vecina le había llevado el día anterior. Leticia dudó, pero la niña ya la estaba jalando de vuelta a la cocina. Se sentaron los tres a la mesa grande, Ernesto en una punta, Juana en la otra, Leticia en medio. Era extraño estar allí, en esa intimidad doméstica que no era suya, pero al mismo tiempo había algo reconfortante. Juana hablaba sin parar, contaba historias de la escuela, de sus amigos, de las travesuras que hacía. Ernesto la escuchaba con atención, le hacía preguntas, se reía cuando su hija decía algo gracioso. Leticia bebía su café despacio, comía un pedazo pequeño de pan y observaba esa dinámica entre padre e hija con una mezcla de ternura y dolor. Nunca había tenido eso. Nunca se había sentado en una mesa familiar, nunca había escuchado historias tontas contadas con amor, nunca había visto a un padre mirar a su hija con ese orgullo sencillo y genuino. Su abuela Josefa nunca había comido con ella. Leticia comía las sobras después de que la abuela terminaba, siempre sola, siempre en silencio. Ver aquello ahora, ver cómo podría haber sido diferente, dolía y sanaba al mismo tiempo. Ernesto notó su silencio y le preguntó si todo estaba bien. Leticia dijo que sí, que solo estaba cansada del trabajo. Él aceptó la explicación sin insistir, pero algo en su mirada mostraba que se había dado cuenta de que había más detrás de ese silencio. Cuando Leticia se levantó para irse, Juana le preguntó si podía volver cuando terminara de leer el libro para tomar otro. Ernesto dijo que era bienvenida siempre que quisiera. Leticia agradeció, sostuvo el libro con cuidado y salió del rancho con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Esa noche, en su cuartito rentado, encendió la vela y comenzó a leer. Las palabras fluían por la página. La historia se desarrollaba y por primera vez en mucho tiempo, Leticia se permitió olvidar por unas horas quién era y dónde estaba. Se sumergió en ese mundo de papel, donde las cosas podían ser diferentes, donde había esperanza y finales felices. Leyó despacio para que durara. Leía unas cuantas páginas cada noche, saboreando cada frase, cada descripción, cada diálogo. El libro contaba la historia de Emma, una joven que vivía en un pueblito y soñaba con bailes, romances, una vida llena de pasión y aventura. Leticia se veía en ese personaje, no en los sueños, porque había aprendido a no soñar, sino en la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido, de ser invisible en un mundo que no la quería. Durante el día, lavaba ropa en el río con las manos en automático, mientras su cabeza estaba en ese otro lugar, en esa Francia imaginada, en esa vida que solo existía en las páginas. 2 semanas después, Leticia terminó el libro. Fue un viernes por la noche, muy tarde, cuando leyó la última página y cerró el volumen con cuidado. El final era triste. Emma no lograba escapar de su vida. Terminaba destruida por sus propios sueños imposibles. Leticia se quedó sentada en la cama, con el libro en el regazo, pensando en ese final. Había algo aterrador en ver reflejado en el papel el miedo que ella misma cargaba, el miedo de que no hubiera salida, de que la gente como ella estuviera destinada a vivir y morir sin tener nunca algo diferente. Pero al mismo tiempo, el simple hecho de haber leído esa historia, de haber vivido por 2 semanas dentro de esas páginas, ya era una pequeña victoria contra el destino. El sábado por la mañana Leticia no fue a trabajar al río. Se puso de nuevo el vestido azul grisáceo.
Tomó el libro envuelto en un paño limpio para protegerlo del polvo del camino y caminó hasta el rancho. Todavía era temprano, el sol estaba bajo y el aire tenía esa frescura de la mañana que pronto sería consumida por el calor. Cuando llegó al portón, vio a Ernesto en el pastizal cercano, reparando una cerca que se había caído. Estaba sin sombrero, solo con una camiseta debajo, el cuerpo marcado por los años de trabajo duro. Cuando escuchó el ruido del portón, se volteó y la vio. Dejó la herramienta y caminó hacia ella, limpiándose el sudor de la frente con el brazo. Leticia le devolvió el libro, agradeciéndole con profunda sinceridad. Ernesto le preguntó si le había gustado la historia. Ella dudó, luego dijo que sí, pero que el final había sido triste. Él sonrió ligeramente. Dijo que Catalina también pensaba que ese libro era triste, que ella prefería historias con finales felices, pero que aún así le gustaba leer sobre Emma porque la entendía. Había algo vulnerable en la forma en que habló de su esposa muerta. No era el dolor crudo del luto reciente, sino esa melancolía suave de quien ha aprendido a convivir con la ausencia. Leticia le preguntó, con una valentía que no sabía que tenía, cómo había sido Catalina. Ernesto se detuvo, sorprendido por la pregunta, pero no pareció molesto. Dijo que era amable, que le encantaba leer, que cuidaba un jardín lleno de flores, que reía y lloraba con facilidad, que había hecho de esa casa un verdadero hogar. Dijo que cuando ella murió, fue como si alguien hubiera apagado todas las luces de la casa de golpe, que él y Juana se habían quedado andando a tientas en la oscuridad por mucho tiempo, tratando de recordar cómo se vivía. Lo dijo sin autocompasión, solo como una constatación. Pero Leticia sintió el dolor detrás de sus palabras. Ella dijo en voz baja que entendía, que sabía lo que era vivir en la oscuridad. Ernesto la miró con esa intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Le preguntó a qué se refería. Leticia, sorprendida por su propia valentía, contó por primera vez en años un pedazo de su historia. Dijo que había crecido sin amor, sin una familia que la quisiera de verdad, que había aprendido desde pequeña que era un estorbo que nadie quería cargar. No lo contó todo. Todavía había muros demasiado altos para derribar de una vez, pero contó lo suficiente para que él entendiera de dónde venía esa soledad profunda que veía en sus ojos. Ernesto escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando ella terminó, se quedó allí parado por un largo momento, solo mirándola. Luego dijo algo que Leticia nunca olvidaría. Dijo que ella no era un estorbo, que cualquiera que la hubiera mirado y visto eso había estado ciego, que él veía a una mujer fuerte que había sobrevivido a cosas que habrían quebrado a personas más débiles, que había logrado mantener su dignidad y su inteligencia intactas a pesar de todo. Dijo que ella merecía mucho más de lo que la vida le había dado hasta entonces. Las palabras eran sencillas, sin adornos, pero cargaban una sinceridad absoluta que atravesó todas las defensas de Leticia. Sintió que las lágrimas venían y por primera vez en su vida adulta no intentó esconderlas. Dejó que corrieran por su rostro, silenciosas y liberadoras. Ernesto dio un paso adelante, dudó y luego le ofreció un pañuelo limpio que sacó del bolsillo. Leticia lo tomó, se secó la cara, intentó recomponerse. Se disculpó por haber llorado. Él le dijo que no tenía que disculparse, que a veces la gente necesitaba llorar, que guardarse todo adentro solo empeoraba las cosas. Había en él una bondad que iba más allá de la educación, una capacidad de ver el dolor ajeno y querer aliviarlo sin segundas intenciones. Leticia escogió otro libro, esta vez un volumen de poemas. Ernesto le sugirió que no necesitaba venir solo cuando terminara de leer,
que podía pasar cuando quisiera, que a Juana le encantaba su compañía, que a él mismo le gustaba tener a alguien con quien conversar sobre cosas más allá del ganado y las cercas. Leticia aceptó la invitación con un tímido asentimiento. Se fue con el libro de poemas bajo el brazo y el corazón haciendo cosas extrañas dentro del pecho. Algo estaba cambiando. Lo sentía, pero no sabía ponerle nombre. Era como si esos altos muros que había construido a lo largo de los años estuvieran empezando a desarrollar pequeñas grietas por donde entraba la luz. Durante las semanas siguientes, Leticia comenzó a visitar el rancho con más frecuencia. Iba siempre al atardecer, después del trabajo en el río, cuando el sol ya estaba bajo y el calor había disminuido. A veces, Ernesto estaba en el pastizal y ella se quedaba platicando con Juana, ayudando a la niña con las lecciones de la escuela, enseñándole a hacer algunas puntadas de bordado. Otras veces, Ernesto estaba en casa y los tres conversaban en el porche, tomando café o agua fresca, hablando de cosas sencillas pero importantes. Ernesto le preguntaba sobre los libros que estaba leyendo, qué le habían parecido, qué partes le habían gustado más. Leticia descubrió que a él también le gustaba leer, que había sido Catalina quien había traído esos libros a la casa, pero que él había seguido leyendo después de que ella murió como una forma de mantener viva esa parte de ella. Conversaban sobre historias, sobre personajes que parecían reales, sobre finales que dejaban a uno pensando por días. Ernesto tenía una forma de hablar directa pero profunda. No desperdiciaba palabras, pero cuando hablaba lo hacía con un pensamiento verdadero. Leticia descubrió que podía conversar con él sobre cosas que nunca había hablado con nadie, sobre las injusticias del mundo, sobre cómo la gente juzgaba sin conocer, sobre lo difícil que era mantener la dignidad cuando todos intentaban quitártela. Él la entendía de una manera que iba más allá de las palabras, porque él también conocía el juicio. Después de que Catalina murió, sus cuñados lo habían presionado para que vendiera el rancho y volviera a la ciudad. Decían que no iba a poder criar a Juana solo en el campo, que necesitaba la ayuda de la familia. Ernesto se había negado. El rancho era lo que él había construido con sus propias manos. Era donde Catalina había sido feliz, era el hogar de Juana, no iba a renunciar a eso. Sus cuñados se habían alejado, resentidos, y él se había quedado solo. Sabía lo que era ser juzgado por hacer lo que creía correcto. Había entre ellos una comprensión silenciosa que se iba profundizando con cada conversación, cada mirada intercambiada, cada silencio cómodo compartido. No era un romance todavía, era algo más lento y más sólido, la construcción de un respeto mutuo, de una admiración genuina, del reconocimiento del valor del otro. Eran dos adultos heridos por la vida que encontraban en el otro, no la promesa de una cura mágica, sino la posibilidad de compañía. El pueblo empezó a hablar. Era inevitable. Los pueblos pequeños viven del chisme. Y cuando una lavandera pobre comienza a frecuentar la casa de un ranchero viudo, las lenguas se sueltan con una velocidad impresionante. Empezó con comentarios discretos en la puerta de la iglesia después de la misa del domingo. Doña Perpetua, una viuda de 60 años que se consideraba la guardiana de la moral del pueblo, fue la primera en plantear el asunto. Le dijo a un grupo de señoras que había visto a esa lavandera, la tal Leticia, a quien nadie conocía bien, subiendo por el camino del rancho de Ernesto varias veces en las últimas semanas. Dijo que no era normal, que una mujer decente no andaba visitando la casa de un hombre soltero, que alguien necesitaba advertirle a Ernesto que estaba dando pie a habladurías. Las otras señoras asintieron con expresiones escandalizadas. Una dijo que tenía una sobrina de buena familia que sería perfecta para Ernesto, que ya había estado viudo demasiado tiempo,
que necesitaba una esposa decente que lo cuidara a él y a la niña. Otra dijo que las lavanderas siempre eran sospechosas, que una mujer que trabajaba sola en el río generalmente tenía algún pasado dudoso escondido. Una tercera añadió que les había preguntado a las otras lavanderas sobre Leticia, y nadie sabía de dónde venía, quién era su familia, por qué vivía sola de esa manera. El misterio siempre levantaba sospechas. Doña Perpetua decidió que iba a hablar personalmente con Ernesto, como amiga de la familia que era, para alertarlo sobre los peligros de asociarse con gente desconocida. Ernesto estaba reparando el techo del granero cuando doña Perpetua apareció en el rancho un martes por la tarde. Llegó con un pan de elote y una sonrisa dulce, ese tipo de visita que parece inocente pero viene cargada de intenciones. Ernesto bajó de la escalera, se limpió las manos y la recibió en el porche con educación, pero sin entusiasmo. Sabía que doña Perpetua no hacía visitas sociales sin motivo. Siempre había algo que quería decir o averiguar. Ella comenzó con trivialidades. Preguntó por Juana, por el rancho, por cómo se las estaba arreglando solo. Ernesto respondió con brevedad, esperando que fuera al grano. Doña Perpetua finalmente dijo que había venido como amiga, preocupada por su bien. Dijo que la gente estaba comentando sobre las visitas de esa lavandera, que no se veía bien que un hombre respetable como él recibiera a una mujer soltera en casa con tanta frecuencia, que eso daba lugar a malas interpretaciones, que necesitaba pensar en su reputación y sobre todo en la de Juana. Dijo que entendía que estuviera solo, que 4 años de viudez era mucho tiempo, pero que si necesitaba compañía femenina, había muchachas de buena familia en el pueblo que serían adecuadas para que él las considerara. Dijo todo esto con esa voz dulce y preocupada que apenas ocultaba el veneno debajo. Ernesto sintió que la rabia le subía lentamente por la espalda. Mantuvo la voz calmada pero firme cuando respondió. Dijo que agradecía su preocupación, pero que su vida personal no era asunto de nadie. Dijo que Leticia era una mujer honesta y trabajadora, que había ayudado a Juana cuando la niña se perdió, que se habían hecho amigas, que no había nada de inapropiado en sus visitas. Dijo que si la gente estaba hablando, el problema era de la gente, no de él. Doña Perpetua se puso roja, no acostumbrada a que le respondieran así. Dijo que solo estaba tratando de ayudar, que sabía lo que era mejor para él, que se iba a arrepentir de no escuchar los consejos de alguien con más experiencia. Ernesto se levantó, señalando que la conversación había terminado, le agradeció por el pan, dijo que tenía mucho trabajo y acompañó a doña Perpetua hasta el portón. Ella se fue con el ceño fruncido, ya planeando lo que les contaría a sus amigas. Ernesto volvió al granero, pero no pudo continuar con la reparación. Se quedó allí parado, pensando en las palabras de la mujer, sintiendo el peso del juicio del pueblo. Sabía que esto no iba a parar, que los chismes crecerían, que se volvería cada vez más difícil. Pero cuando pensaba en no ver más a Leticia, en cerrar esa puerta que se había abierto entre ellos, sentía que algo le apretaba fuerte el pecho. No quería volver a ese vacío de antes. Esa noche, después de que Juana se durmió, Ernesto se quedó sentado en el porche mirando las estrellas y pensando en Catalina. Habló con ella en silencio, como hacía a veces cuando necesitaba claridad. Le dijo que había conocido a alguien, que no sabía todavía qué era aquello, pero que por primera vez en 4 años sentía algo más que vacío. Dijo que creía que a Catalina le habría gustado Leticia, que se parecían en cierto modo. Ambas tenían esa fuerza silenciosa, esa dignidad natural, esa inteligencia que brillaba en sus ojos. Le preguntó si estaba bien seguir adelante, si ella lo entendería, si no estaba traicionando su memoria.
El viento meció los árboles y Ernesto eligió creer que era una respuesta. Catalina siempre había sido generosa. Nunca habría querido que él se quedara atrapado en el pasado. Leticia, por su parte, también estaba sintiendo el peso de las miradas. Las otras lavandereras habían comenzado a tratarla diferente. No le hablaban directamente, pero cuchicheaban cuando ella llegaba. Dejaban de hablar cuando se acercaba. Una de ellas, la más vieja del grupo, una mujer llamada Benita, de rostro curtido por el sol y lengua afilada, finalmente confrontó a Leticia un miércoles por la mañana. Le preguntó delante de todas qué estaba haciendo exactamente en el rancho de Ernesto, si creía que iba a lograr casarse con él, si se le había olvidado cuál era su lugar. Dijo que un hombre como Ernesto no se casaba con una lavandera, que solo se estaba divirtiendo mientras buscaba una esposa de verdad, que Leticia se estaba haciendo ilusiones. Leticia sintió que la cara le ardía de humillación, pero mantuvo la voz firme cuando respondió. Dijo que no le debía explicaciones de su vida a nadie, que no estaba haciendo nada malo, que era amiga de la hija de Ernesto y nada más. Benita se rió con desdén. Dijo que todo el mundo conocía ese tipo de amistad, que ella no era tonta. Las otras lavanderas se rieron con ella, aprovechando ese momento de crueldad colectiva que siempre ocurre cuando alguien intenta salirse del lugar que le han asignado. Leticia recogió sus cosas y se fue del río más temprano, con las manos temblando de rabia y vergüenza. Sabía que esto iba a pasar, siempre pasaba, pero aún así dolía. Dolía porque por primera vez en años había comenzado a creer que tal vez podría tener algo diferente. Durante 3 días, Leticia no volvió al rancho. Se quedó encerrada en su cuartito cuando no estaba trabajando, leyendo y releyendo las mismas páginas del libro de poemas que le habían prestado, pero sin poder concentrarse de verdad. Las palabras de Benita resonaban en su cabeza. Se estaría haciendo ilusiones. Ernesto solo estaba siendo amable por lástima y ella lo estaba interpretando como algo más. Era tan tonta como para pensar que un ranchero respetable podría realmente valorar a alguien como ella. Los miedos antiguos volvieron con toda su fuerza. Esas voces que venían de su infancia diciéndole que no valía nada, que había nacido mal, que nunca sería nadie. Fue Juana quien rompió el silencio. En la tarde del 4.º día, la niña apareció en el cuartito de Leticia. Había venido sola, lo cual era impresionante para una niña de 11 años. Significaba que había caminado desde el rancho hasta el pueblo por su cuenta, decidida a encontrar a Leticia. Tocó la puerta con insistencia hasta que Leticia abrió. La niña entró sin ceremonia. Miró a Leticia con esos ojos castaños, llenos de preocupación, y le preguntó por qué no había ido, si estaba enferma, si había pasado algo malo. Leticia intentó inventar una excusa. Dijo que estaba ocupada con el trabajo. Juana no le creyó. Dijo que sabía cuándo los adultos mentían, que su papá también estaba raro, demasiado callado, demasiado triste. Leticia se sentó en la cama y jaló a Juana para que se sentara a su lado. Intentó explicarle de una forma que una niña pudiera entender. Dijo que a veces a la gente no le gustaba cuando otras personas eran diferentes, cuando se salían del lugar donde se esperaba que estuvieran. Dijo que ella era una lavandera y el papá de Juana era un ranchero, que eso hacía que la gente del pueblo hablara y que tal vez era mejor que dejara de visitarlos para no causar problemas. Juana frunció el ceño con esa indignación infantil que todavía no ha aprendido a aceptar las injusticias. Dijo que no le importaba lo que la gente dijera, que quería a Leticia, que su papá también la quería, que eso era lo que importaba. Dijo que la casa se había vuelto más feliz desde que Leticia había empezado a ir, que su papá sonreía más, que hasta ella misma se sentía mejor. Las palabras sencillas de la niña atravesaron todas las defensas de Leticia. Abrazó a Juana
y sintió que las lágrimas venían de nuevo. Esas lágrimas que ahora salían con más facilidad, porque había comenzado a derribar los muros. Juana la abrazó de vuelta con fuerza y le dijo que tenía que volver, que le prometiera que iba a volver. Leticia lo prometió. No sabía todavía cómo iba a lidiar con los juicios, con los chismes, con los miedos, pero sabía que no podía renunciar a aquello. No podía renunciar a la primera cosa buena que había encontrado en toda su vida adulta. Esa misma noche, Leticia volvió al rancho. Era casi de noche cuando llegó. El sol acababa de ponerse y el cielo tenía ese tono morado profundo que precede a la noche completa. Ernesto estaba en el porche, como si la estuviera esperando. Cuando la vio llegar por el camino, se levantó rápido y bajó los escalones para encontrarse con ella. Se quedaron allí parados, uno frente al otro, la distancia entre ellos cargada de cosas no dichas. Finalmente, Ernesto le preguntó dónde había estado, si todo estaba bien. Leticia le contó lo que Benita le había dicho, cómo la gente estaba hablando, cómo había tenido miedo de estarle causando problemas. Ernesto escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, él dio un paso adelante, acercándose mucho, y dijo algo que lo cambió todo. Dijo que no le importaba lo que la gente dijera, que se había pasado la vida entera haciendo lo que creía correcto, incluso cuando otros no estaban de acuerdo, que no iba a empezar a vivir según la opinión ajena ahora. Dijo que ella le importaba, que su presencia había traído algo de vuelta a esa casa y a su corazón, algo que él creía que había muerto junto con Catalina. Dijo que no sabía exactamente qué estaba sintiendo, que no tenía un nombre para eso todavía, pero que sabía que era real y que valía la pena luchar por ello. Leticia lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le preguntó en voz baja si estaba seguro, si no se iba a arrepentir, si no llegaría el día en que la miraría y vería solo lo que todos los demás veían. Una lavandera sin familia, sin un pasado respetable, sin nada que ofrecer más que manos callosas y un corazón herido. Ernesto tomó las manos de ella entre las suyas, esas manos rojas y agrietadas por el trabajo en el río, y dijo que él veía mucho más que eso. Dijo que veía a una mujer inteligente que había aprendido a leer sola contra todo pronóstico, que veía una fuerza y una dignidad que no venían de cuna, sino de carácter, que veía a alguien que había sobrevivido y seguido de pie cuando habría sido más fácil rendirse. Fue allí, en ese porche, con la noche cayendo y las estrellas comenzando a aparecer, que algo definitivo sucedió entre ellos. No fue un beso. No fue una declaración de amor con palabras floridas. Fue solo el reconocimiento silencioso de que estaban juntos en esto, de que iban a enfrentar juntos lo que viniera. Ernesto no soltó sus manos por un largo momento, y Leticia no retiró las suyas. Se quedaron allí parados, conectados en ese gesto simple que significaba mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. En los días siguientes, Leticia continuó visitando el rancho, pero ahora había algo diferente. Había una conciencia de que aquello era real, de que ya no era solo amistad o amabilidad, sino algo que se estaba transformando en un sentimiento más profundo. Ernesto comenzó a buscar excusas para estar cerca de ella cuando lo visitaba. Le pedía ayuda con cosas pequeñas. Sostener una herramienta mientras él reparaba algo, darle su opinión sobre dónde plantar los nuevos retoños, ayudar a Juana con una receta que quería hacer. Eran excusas transparentes, pero ninguno de los dos fingía que eran otra cosa. Era solo la forma que habían encontrado de estar cerca, sin cruzar líneas que aún no sabían si podían cruzar. Juana observaba todo con esa percepción aguda que tienen los niños. Veía cómo su papá miraba a Leticia cuando ella no se daba cuenta. Veía cómo Leticia se sonrojaba cuando Ernesto le hablaba. Veía las pequeñas sonrisas que intercambiaban.
Una noche antes de dormir, Juana le preguntó a su papá si quería a Leticia. Ernesto dudó, pero decidió ser honesto. Dijo que sí, que la quería mucho. Juana pensó por un momento, y luego dijo que creía que a su mamá también le habría gustado Leticia, que las dos se parecían, que ambas eran amables y fuertes al mismo tiempo. Ernesto sintió que el corazón se le encogía, pero era un encogimiento bueno. Era su hija dándole permiso para seguir adelante. La carta apareció un sábado por la tarde. Leticia había ido al rancho y estaba ayudando a Juana a organizar los libros en el librero del cuarto de Catalina. Habían decidido limpiar el cuarto a fondo, quitar todo el polvo, abrir las ventanas, dejar que la vida entrara de nuevo en ese espacio que se había convertido en un santuario de tristeza. Mientras organizaba los libros, Leticia vio algo caer de dentro de un grueso volumen de poemas. Era un sobre amarillento por el tiempo. Lo recogió con cuidado y vio que tenía su nombre escrito en el frente con una caligrafía femenina y delicada. Su corazón se detuvo. Leticia se quedó allí parada, con el sobre temblando en sus manos, sin poder procesar lo que estaba viendo. Ese era su nombre. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba allí? Juana se dio cuenta de que algo había pasado y llamó a su papá. Ernesto entró en el cuarto y vio a Leticia pálida, sosteniendo un sobre viejo. Le preguntó qué era. Leticia dijo que no sabía, que tenía su nombre, pero que no tenía sentido que estuviera allí. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una carta. El papel estaba amarillento, la tinta un poco desvaída, pero las palabras eran legibles. Era de su madre. Margarita había escrito esa carta en el 8º mes de embarazo, sabiendo que tal vez no sobreviviría al parto. La partera había guardado la carta e intentado entregársela a Leticia años después, pero la abuela Josefa se había negado. Había dicho que no quería eso en su casa, que era mejor que la niña no leyera tonterías, que solo le meterían ideas equivocadas en la cabeza. La partera, sin saber qué hacer, había guardado la carta. Años después, cuando Catalina enfermó y llamaron a la partera para que la cuidara, las dos habían conversado mucho. Catalina había mencionado que le gustaba leer y la partera le había dado la carta, pidiéndole que la guardara, diciendo que tal vez algún día esa carta encontraría a su verdadera dueña. Catalina la había guardado dentro de su libro de poemas favorito, pensando que era un lugar seguro. Leticia leyó la carta con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre le decía que la amaba, que lamentaba no poder estar presente para criarla, que había elegido el nombre de Leticia porque significaba alegría y esperanza. Le decía que sabía que el mundo sería duro con ella, pero que tenía que prometer ser fuerte, que tenía que estudiar si podía, que tenía que creer que valía mucho, incluso cuando otros dijeran lo contrario. Le decía que no era un error ni una vergüenza, que era fruto de un amor verdadero, aunque malogrado, que merecía todo lo bueno que la vida pudiera ofrecerle. Firmaba, «Tu madre que siempre te amará, Margarita». Leticia se derrumbó allí mismo, sentada en el suelo del cuarto, sosteniendo la carta contra su pecho y llorando años de dolor acumulado. Ernesto se arrodilló a su lado, no intentó hacer que dejara de llorar, solo se quedó allí presente, con la mano en su hombro en señal de apoyo silencioso. Juana también se sentó al otro lado, asustada, pero entendiendo que aquello era importante. Cuando Leticia finalmente logró calmarse, miró a Ernesto con los ojos hinchados y dijo que su madre la había amado, que había palabras de amor esperándola durante todos esos años, que no era solo rechazo, como siempre había creído. Ernesto dijo en voz baja que él siempre supo que había sido amada, que nadie sobrevivía con toda esa fuerza si no hubiera tenido amor sembrado en algún lugar muy adentro, aunque estuviera escondido. Dijo que su madre había dejado más que una carta.
Había dejado una hija extraordinaria que había honrado el nombre que le habían dado, que había encontrado vida y esperanza incluso cuando parecía imposible. Esa noche, algo definitivo se sanó dentro de Leticia. No eran todas las heridas, pero era la más profunda. Ahora sabía que había sido deseada, que había sido amada, que tenía valor desde el principio. El descubrimiento de la carta cambió algo fundamental en Leticia. No es que todos sus miedos hubieran desaparecido de la noche a la mañana. No es que las heridas de toda una vida hubieran cicatrizado por completo en un solo momento. Pero algo esencial se había realineado dentro de ella. Durante años, había cargado la creencia de que era indeseada desde el principio, que ni su propia madre la había querido. Ahora sabía la verdad. Había sido amada, había sido deseada, había recibido un nombre elegido con esperanza. Esa verdad no borraba el dolor de su infancia, no deshacía los años de rechazo de su abuela, pero cambiaba la narrativa fundamental de quién era. No era producto de la vergüenza, era producto del amor. En las semanas siguientes, Leticia comenzó a caminar diferente por el pueblo. No era arrogancia, era simplemente que ya no se encogía cuando pasaba junto a la gente en la calle. Mantenía la cabeza erguida, miraba a los ojos a quien le hablaba. Respondía con voz firme cuando alguien intentaba menospreciarla. Las lavanderas notaron el cambio y se resintieron aún más. Benita intentó provocarla algunas veces. Hizo comentarios maliciosos sobre que Leticia se creía mejor que las demás por frecuentar la casa de un ranchero. Leticia no respondió con rabia. Solo dijo con calma que cada una vivía su vida como mejor le parecía, que ella no juzgaba a nadie y esperaba lo mismo a cambio. Su firmeza, sin agresividad pero sin sumisión, desarmó a las otras mujeres. Ernesto, por su parte, también había cambiado. Había una ligereza en él que no existía antes, una forma de sonreír que le salía más fácil, una paciencia mayor, incluso con las dificultades del día a día. Juana comentaba todos los días cómo su papá estaba diferente, más presente, más feliz. La niña tenía 11 años, pero entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Su papá se estaba enamorando de nuevo y ella lo aprobaba por completo. A veces, cuando los tres estaban juntos en el porche después de la cena, Juana los miraba y sentía que aquello era correcto, que así debía ser. No era una traición a la memoria de su madre, era la continuación de la vida como debía continuar. Fue una tarde de noviembre, cuando el calor había vuelto con fuerza después de unos días de lluvia, que Ernesto tomó la decisión. Había pensado mucho en cómo hacerlo, si había una forma correcta, si era demasiado pronto o demasiado tarde. Habló primero con Juana, porque su hija necesitaba ser parte de esa decisión. Le dijo que quería pedirle a Leticia que se casara con él, pero que solo lo haría si Juana estaba de acuerdo, si realmente estaba bien con eso. Juana abrazó a su padre con fuerza y le dijo que estaba más que bien, que estaba feliz, que creía que los tres podían ser una familia de verdad. Dijo que su mamá también querría eso, que estaba segura. Ernesto no quería hacer una petición grande y formal. No era su estilo y sabía que tampoco era el de Leticia. Quería algo simple y verdadero, algo que reflejara quiénes eran. Esperó al domingo siguiente. Después de la misa, en lugar de volver directamente al rancho, llevó a Juana y a Leticia a caminar a un lugar que él conocía. Un pequeño claro cerca del río, lejos de la parte donde trabajaban las lavanderas, un lugar escondido y bonito, donde los árboles daban sombra y el sonido del agua corriente calmaba cualquier ansiedad. Habían llevado una canasta con comida sencilla, pan, queso, frutas, un pastel que Juana había ayudado a hacer. Se sentaron los tres en el pasto, comieron despacio, conversaron sobre cosas sin importancia. Juana estaba ansiosa porque sabía lo que su papá iba a hacer, pero intentaba disimularlo.
Leticia sentía que había algo diferente en el aire, pero no sabía exactamente qué. Cuando terminaron de comer, Juana inventó una excusa para ir al río a buscar agua, dándole a su padre el momento que necesitaba. Ernesto y Leticia se quedaron solos. Él tomó la mano de ella, esa mano que había sostenido por primera vez esa noche en el porche, y se quedó mirándola por un largo momento antes de hablar. Dijo que había pasado 4 años viviendo a medias, cumpliendo obligaciones, pero sin sentir realmente nada. Dijo que cuando la vio por primera vez con Juana el día del mercado, algo había despertado dentro de él. Era reconocimiento, era ver en otra persona la misma soledad profunda que él cargaba. Dijo que en los meses siguientes, a medida que se fueron conociendo, había descubierto no solo a alguien para llenar el vacío, sino a alguien a quien genuinamente admiraba, respetaba y quería a su lado. Dijo que ella había traído la vida de vuelta a esa casa. Había hecho que Juana sonriera de verdad. Le había hecho recordar cómo era sentir esperanza de nuevo. Leticia escuchaba con los ojos llorosos, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que él podía oírlo. Ernesto continuó. Dijo que sabía que el pueblo hablaría, que siempre habría gente juzgando, porque él era un ranchero y ella una lavandera, porque él tenía dinero y ella no tenía nada material que ofrecer. Pero dijo que nada de eso le importaba. Dijo que ella tenía mucho más que ofrecer que cualquier otra persona que conociera. Tenía inteligencia, fuerza, dignidad, una bondad genuina. Dijo que quería construir una vida con ella. Quería despertar cada día sabiendo que ella estaba allí. Quería envejecer a su lado. Le preguntó si aceptaba casarse con él. Leticia no pudo responder de inmediato. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de una gratitud profunda. Durante toda su vida había escuchado que no sería nadie, que no merecía nada, que estaba destinada a vivir en los márgenes, invisible e indeseada. Y allí estaba un hombre bueno, un hombre al que amaba, aunque tuviera miedo de admitirlo, pidiéndole que se casara con él, pidiéndoselo no por lástima, no por caridad, sino porque la elegía de verdad. Dijo que sí. Lo dijo con la voz entrecortada pero firme. Lo dijo mirándolo a los ojos, sabiendo que esa era la respuesta más importante que había dado en toda su vida. Ernesto la atrajo hacia él en un abrazo, el primer abrazo verdadero entre ellos. Se quedaron allí abrazados por un largo rato, sin prisa, solo sintiendo el alivio y la alegría de ese momento. Juana volvió corriendo. Cuando los vio abrazados, ya sabía lo que había pasado. Saltó a los brazos de los dos, riendo y llorando al mismo tiempo, diciendo que iban a ser una familia de verdad. Los tres se quedaron allí en el claro hasta que el sol comenzó a bajar, haciendo planes sencillos para el futuro, riéndose de cosas tontas, simplemente siendo felices de una forma que ninguno de los tres lo había sido en mucho tiempo. La boda se fijó para dentro de 2 meses. Ernesto quería hacer las cosas bien, darle tiempo a Leticia para prepararse, para avisar a la gente, para que todo se hiciera de forma respetuosa. La noticia del compromiso estalló en el pueblo como un barril de pólvora. Doña Perpetua se escandalizó, le dijo a quien quisiera oír que Ernesto había perdido el juicio por completo, que estaba cometiendo un error terrible, que se arrepentiría por el resto de su vida. Algunas familias que hacían negocios con él comenzaron a reconsiderarlo, diciendo que no querían asociarse con alguien de moral tan dudosa. Las lavanderas comentaban con una envidia mal disimulada, diciendo que Leticia había conseguido lo que quería, que había usado a la niña para llegar al padre, que todo había sido calculado desde el principio. Pero también hubo quienes los apoyaron. El padre Antonio, después de conversar largamente con Ernesto y con Leticia, dio su bendición al matrimonio.
Dijo que había visto en los ojos de ambos algo genuino, que el amor verdadero no respetaba clases sociales, que Dios veía el corazón de las personas y no su cuenta bancaria. Algunos vecinos más cercanos al rancho, que habían visto a lo largo de los meses cuán trabajadora y honesta era Leticia, también mostraron su apoyo. No era una aprobación universal, ni mucho menos, pero era suficiente. Ernesto había aprendido que no necesitaba la aprobación de todo el mundo, solo la de las personas que realmente importaban. Leticia continuó trabajando en el río hasta 2 semanas antes de la boda. No por necesidad. Ernesto le había ofrecido dinero para que dejara de hacerlo, pero ella se había negado. Quería terminar esa etapa de su vida con dignidad. No quería que nadie dijera que había abandonado el trabajo porque se había conseguido un buen matrimonio. El último día, las otras lavanderas ni siquiera se despidieron bien. Solo Benita, sorprendentemente, dijo algo que parecía mitad disculpa, mitad reconocimiento. Dijo que Leticia había tenido más suerte de la que merecía, pero que también tenía más agallas que la mayoría. Era lo más cercano a un cumplido que Leticia recibiría de ese grupo, y ella lo aceptó con un asentimiento de cabeza. Los días antes de la boda fueron ajetreados. Leticia cosió su propio vestido de novia, sencillo, de tela blanca, sin lujos, pero hecho con esmero y cuidado. Juana insistió en ayudar, hizo flores de papel para adornar la iglesia, escribió las invitaciones a mano para los pocos invitados que tendrían. La casa del rancho se limpió de arriba abajo. El cuarto que había sido de Catalina se reorganizó por completo para convertirse en el cuarto de la pareja. Leticia se aseguró de mantener algunos objetos que habían pertenecido a la primera esposa. La caja de madera donde guardaba sus joyas, el espejo de la cómoda, el chal de crochet que estaba en la mecedora. No era una competencia, no era borrar una memoria. Catalina había sido parte de la vida de Ernesto. Había sido la madre de Juana. Merecía ser recordada con respeto. La boda tuvo lugar una mañana de enero, cuando el sol brillaba fuerte pero el viento traía un alivio del calor. La iglesia estaba medio vacía. No había mucha gente. Pero estaban las personas correctas. El padre Antonio celebró la ceremonia con dignidad y cariño. Juana estaba al lado de Leticia, sosteniendo un sencillo ramo de flores del campo. Ernesto llevaba un traje oscuro, el único que tenía, guardado desde su boda con Catalina. Leticia llevaba el vestido blanco que ella misma había hecho, el cabello recogido con las flores de papel que Juana había preparado. No era una boda de lujo, no tenía una decoración cara ni una gran fiesta, pero tenía verdad y tenía amor. Cuando el padre les preguntó si se aceptaban el uno al otro, ambos respondieron con voz firme y los ojos brillantes. Cuando Ernesto la besó después de la bendición, fue un beso suave, respetuoso, pero cargado con la promesa de un futuro. Las pocas personas que estaban allí aplaudieron. Doña Perpetua no había ido, obviamente, ni la mitad de las familias importantes del pueblo, pero estaba bien. No se habían casado para complacer al pueblo, se habían casado porque era lo correcto para ellos. La fiesta fue en el rancho, sencilla y alegre. Había comida abundante, preparada por las vecinas que apoyaban a la pareja. Había música de viola tocada por un amigo de Ernesto. Hubo baile y risas. Leticia bailó con Ernesto por primera vez, torpemente, porque nunca había aprendido bien, pero feliz de una manera que nunca lo había sido. También bailó con Juana, que estaba radiante con un vestido nuevo, diciendo que finalmente tenía una mamá de nuevo. La palabra mamá hizo que Leticia se detuviera por un segundo, sintiendo el peso de ese título, la responsabilidad y la bendición que conllevaba. Pero luego miró a esa niña que la había abrazado cuando más lo necesitaba,
que la había ido a buscar cuando casi se daba por vencida y supo que honraría ese título con todo lo que tenía. La vida que siguió no fue perfecta, nunca lo es. El pueblo continuó hablando por un tiempo. Doña Perpetua siguió con el ceño fruncido cuando se los encontraba en la calle. Algunos negocios siguieron siendo difíciles, pero dentro de esa casa de madera en el rancho se estaba construyendo algo precioso. Una familia de verdad, un amor que crecía cada día, un respeto mutuo que se profundizaba. Leticia asumió el cuidado de la casa con dedicación, pero Ernesto siempre se aseguró de compartir las tareas. Nunca la trató como a una empleada, siempre como a una compañera. Juana floreció con la presencia de Leticia. Empezó a estudiar más, a leer más, a soñar con cosas que antes parecían imposibles. Leticia comenzó a enseñar a leer a otros niños de los alrededores. Empezó con 2, 3 niños que iban al rancho algunas tardes a la semana. En pocos meses ya eran 10, luego 15. Los padres comenzaron a ver los resultados. Los niños que tenían dificultades en la escuela del padre empezaron a mejorar. La resistencia del pueblo comenzó a disminuir cuando vieron que Leticia no era una amenaza, sino una bendición. Una mujer que enseñaba a los niños gratuitamente, que cuidaba de su casa y su familia con dedicación, que trataba a todos con respeto, incluso a quienes no lo merecían. Era difícil seguir juzgando a alguien así. 2 años después de la boda, Leticia dio a luz a un niño. El parto fue difícil. Pasó horas en labor. Ernesto se quedó fuera del cuarto rezando y sosteniendo la mano de Juana, que estaba aterrorizada. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, los dos entraron corriendo. Leticia estaba exhausta, pero sonriendo, sosteniendo a ese ser diminuto en sus brazos. Ernesto se arrodilló junto a la cama, miró a su hijo, miró a su esposa y sintió una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Juana, ahora con 13 años, sostuvo a su hermanito con cuidado y dijo que lo cuidaría para siempre. Le pusieron por nombre Gabriel. Leticia eligió el nombre porque significaba mensajero de Dios, fuerza de Dios. Parecía apropiado para un niño que representaba la redención completa de su historia. Ella había comenzado su vida siendo llamada error, vergüenza, estorbo. Había crecido escuchando que no sería nadie, que no merecía nada. Y allí estaba, sosteniendo en sus brazos a un hijo suyo, en una casa que era suya, con un esposo que la amaba y una hijastra que la llamaba mamá. No era un sueño, era real. Era tan real que a veces necesitaba pellizcarse para creerlo. Los años pasaron, trayendo las alegrías y dificultades normales de cualquier vida. Hubo cosechas buenas y malas, hubo períodos de dinero ajustado y períodos de relativa abundancia. Hubo enfermedades superadas y sustos que después se convirtieron en historias divertidas. Gabriel creció fuerte y curioso, siempre con 1000 preguntas, siempre queriendo aprenderlo todo. Juana se convirtió en una joven hermosa e inteligente. Se casó a los 19 con un muchacho trabajador del rancho vecino. Le dio a Leticia y a Ernesto su primer nieto 3 años después. El pueblo finalmente aceptó por completo a Leticia, especialmente después de que salvó a la hija de un comerciante que tenía fiebre alta, usando conocimientos de medicina casera que había aprendido en los libros. Doña Perpetua nunca se disculpó. Nunca admitió que estaba equivocada, pero con el tiempo dejó de hablar mal y simplemente comenzó a ignorarlos. Era lo máximo de paz que personas así podían ofrecer. Leticia no guardó rencor. Había aprendido que guardar rencor era como beber veneno esperando que el otro muriera. Dejó el pasado en el pasado y se centró en el presente que había construido. Una tarde de domingo, 15 años después de la boda, Leticia estaba sentada en el porche del rancho observando a su familia. Gabriel, ahora con 13 años, jugaba con sus sobrinos en el patio.
Juana estaba de visita con su esposo y sus 3 hijos. Ernesto estaba al lado de Leticia, con el cabello ya empezando a encanecer, algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero la mirada aún firme y amorosa cuando la miraba. Ella tomó su mano, entrelazó sus dedos y se quedó allí en un silencio cómodo, pensando en lo generosa que había sido la vida al final. Ernesto le preguntó en qué pensaba. Leticia dijo que estaba pensando en la carta de su madre, en las palabras sobre la alegría y la esperanza, en cómo esas palabras se habían convertido en profecías. Dijo que su madre tenía razón. Había sido fuerte, había estudiado incluso sin una escuela formal, había creído en su propio valor, incluso cuando nadie más lo hacía, y al final había recibido mucho más de lo que jamás imaginó posible. Ernesto le apretó la mano y dijo que él era el afortunado, que ella le había dado una razón para vivir de nuevo, que había hecho de esa casa un verdadero hogar. Leticia apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. Sonrió pensando en cómo todo había cambiado, en cómo una sola mirada honesta había sido capaz de reescribir un destino entero. A veces, la vida entera de una persona es moldeada por las palabras que escuchó cuando aún era niño y no sabía defenderse. Leticia creció escuchando que no sería nadie, que había nacido mal, que no merecía nada. Ernesto creció escuchando que tenía que ser fuerte siempre, que no podía mostrar debilidad, que un hombre no necesitaba a nadie. Ambos cargaban heridas que parecían incurables, pero entonces se encontraron. Y esa diferencia, una sola mirada que ve valor donde otros solo vieron una carga, una sola mano extendida cuando todos dieron la espalda, fue capaz de cambiarlo todo. Si esta historia llegó hasta ti, es porque tú también crees en esto. Crees que nadie tiene el derecho de decidir el valor de otra persona, que la dignidad no se mide por dinero o apellido, que el amor verdadero no respeta barreras sociales. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien necesite escuchar que todavía hay tiempo de empezar de nuevo, que todavía existe gente buena en el mundo, que el pasado no define el futuro. Aquí en Relatos del Campo, contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de lucha, de dignidad, de amor que transforma, y siempre hay otra historia esperándote.